¿Qué habría pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido? ¿Qué pasaría si te dijera que nunca deberíamos haber existido? Hace 66 millones de años, un meteorito gigante impactó la Tierra con la fuerza de 10.000 millones de bombas atómicas, provocando una extinción masiva que cambió el curso de la historia. Pero, ¿y si ese meteorito nunca hubiera caído? ¿Podrían los dinosaurios haber evolucionado hasta convertirse en la especie dominante del planeta? ¿Tendrían civilización, tecnología, cultura y ciudades como las nuestras? ¿Habrían conquistado el espacio antes que nosotros? Y lo más inquietante, es posible que algunos de ellos sigan entre nosotros en las sombras. Hoy exploraremos uno de los escenarios más fascinantes y perturbadores de la historia. Hace 66 millones de años, los dinosaurios eran los amos absolutos del planeta. El planeta estaba dominado por criaturas colosales que gobernaban cada rincón. Los triceratops y los brachiosaurios reinaban en los bosques prehistóricos, devorando enormes cantidades de vegetación. Los velociraptores acechaban en grupos, coordinando ataques con una inteligencia sorprendente. El Tyrannosaurus Rex se imponía como el depredador supremo, con una mordida más poderosa que la de cualquier animal terrestre conocido. Pterosaurios cruzaban los cielos, mientras mosaurios y otras bestias marinas gigantescas controlaban los océanos. Este era su mundo. Nada podía detenerlos, excepto algo que venía desde el espacio. El asteroide Chicxulub impactó en la península de Yucatán, desencadenando tsunamis de más de 100 metros de altura. Un invierno global que cubrió el Sol durante años. La extinción del 75% de las especies vivas. Pero, ¿y si ese impacto nunca hubiera ocurrido? ¿Qué clase de mundo tendríamos hoy? Imagina un planeta donde el meteorito nunca impactó la Tierra. El fuego no devoró los bosques, los mares no hirvieron y la luz del sol siguió iluminando un mundo gobernado por gigantes prehistóricos. Pero, ¿qué habría pasado después? A menudo pensamos en los dinosaurios como criaturas estáticas, inmutables, pero la realidad es que estaban en constante evolución. Y sin la extinción masiva que cambió el destino de la Tierra, su evolución habría continuado sin interrupciones durante más de 66 millones de años. ¿El resultado? Un planeta completamente diferente al que conocemos hoy. Para entender este mundo alternativo, primero debemos responder una pregunta clave: ¿cómo habrían cambiado los dinosaurios con el paso de millones de años? Los científicos han descubierto que algunos dinosaurios, como el Trudon, ya estaban mostrando señales de inteligencia avanzada antes de la extinción masiva. ¿Qué significa esto? Su cerebro era proporcionalmente más grande que el de otros dinosaurios, similar al de algunos primates actuales. Tenían visión binocular y habilidades de caza en grupo, lo que sugiere un comportamiento social complejo. Algunos fósiles muestran que podrían haber sido capaces de resolver problemas y adaptarse rápidamente a nuevos entornos. Si estos dinosaurios hubieran seguido evolucionando durante otros 66 millones de años, podrían haber desarrollado civilizaciones avanzadas. Si los dinosaurios no se hubieran extinguido, los mamíferos no habrían tenido la oportunidad de evolucionar hasta convertirse en la especie dominante. Eso significa que los primeros primates nunca habrían aparecido. Los homínidos nunca habrían evolucionado. Los humanos nunca habrían existido. Pero si los dinosaurios inteligentes hubieran seguido evolucionando, ¿cómo habría sido su mundo? Podemos hacer algunas suposiciones basadas en cómo los animales sociales han evolucionado en la Tierra. Dinosaurios pequeños y rápidos podrían haber desarrollado herramientas y tecnología avanzada. Dinosaurios grandes y fuertes podrían haber sido los constructores de megaciudades. Dinosaurios voladores podrían haber dominado los cielos con civilizaciones flotantes.
Algunas especies podrían haber creado estructuras colosales para habitar en ellas, similares a las ciudades humanas, pero adaptadas a sus cuerpos y necesidades. Quizás, en lugar de rascacielos de vidrio y acero, su mundo estaría lleno de estructuras orgánicas, con diseños bioarquitectónicos que imitan la naturaleza. En lugar de coches y aviones, habrían desarrollado transporte basado en energía biológica. Tal vez, incluso, habrían colonizado el espacio antes que nosotros. Si el meteorito nunca hubiera impactado, nosotros no existiríamos. Pero si alguna especie de dinosaurio hubiera alcanzado la inteligencia humana o incluso la superara, ¿qué tan avanzada sería su civilización en comparación con la nuestra? ¿Ya habrían dominado la energía nuclear hace millones de años? ¿Habrían creado megaciudades con tecnología sustentable? ¿Pudo existir una civilización avanzada de dinosaurios? ¿Podrían haber desarrollado inteligencia artificial antes de que nosotros siquiera existiéramos? Y aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si existió una civilización de dinosaurios avanzados en el pasado, ¿es posible que hayan dejado algún rastro oculto en la historia de la Tierra? ¿Cómo habrían evolucionado sus cuerpos? Si los dinosaurios hubieran seguido evolucionando durante 66 millones de años adicionales, ¿cómo lucirían hoy? Muchos imaginan que seguirían siendo criaturas enormes, torpes y cubiertas de escamas, pero la evolución nos demuestra que las especies cambian para adaptarse a su entorno. Así como los mamíferos pasaron de ser pequeños roedores nocturnos a los humanos modernos, los dinosaurios habrían experimentado transformaciones asombrosas para adaptarse a la vida en sociedad. Pero, ¿cómo serían exactamente? El desarrollo de manos y dedos hábiles. Uno de los mayores obstáculos para la evolución de una civilización avanzada es la capacidad de manipular herramientas. Los mamíferos que desarrollaron manos prensiles con pulgares oponibles fueron los que lograron fabricar herramientas, construir ciudades y, eventualmente, crear tecnología avanzada. Si los dinosaurios hubieran seguido evolucionando, algunas especies podrían haber desarrollado manos con dedos largos y flexibles, capaces de sostener objetos, tallar piedras y, eventualmente, escribir y programar. Los pequeños dinosaurios carnívoros como el trudon ya tenían 3 dedos funcionales en sus patas delanteras. Si su evolución hubiera continuado, sus manos podrían haber sido tan hábiles como las nuestras. Cerebros más grandes y complejos. El cerebro es la clave del progreso. Los dinosaurios como el trudon ya tenían un cerebro proporcionalmente grande en comparación con su cuerpo, lo que les permitía cazar con estrategias avanzadas. Con millones de años más de evolución, su cerebro podría haber triplicado su tamaño, similar a lo que ocurrió con los primates y los humanos. Pero aquí viene lo más interesante. Si los dinosaurios inteligentes hubieran seguido evolucionando, su pensamiento habría sido parecido al nuestro o algo completamente distinto. Serían más racionales o más emocionales. Desarrollarían sociedades democráticas o imperios basados en la fuerza. Habrían creado religiones, arte y filosofía. La inteligencia no siempre sigue las mismas reglas. Ellos podrían haber desarrollado una forma de pensamiento completamente ajena a la nuestra. Su físico en un entorno tecnológico. Si los dinosaurios hubieran desarrollado ciudades y tecnología, su estructura corporal habría cambiado para adaptarse a la vida urbana. Dinosaurios grandes como los saurópodos habrían evolucionado para ser más compactos y ágiles, permitiéndoles moverse en espacios reducidos. Dinosaurios veloces como los raptores habrían optimizado su energía, caminando más erguidos en lugar de usar la cola como contrapeso. Los dinosaurios voladores podrían haber creado sociedades en estructuras elevadas, adaptándose a un mundo de arquitectura aérea.
Tal vez algunos carnívoros habrían desarrollado dientes menos afilados, evolucionando hacia dietas más variadas y sustentables. Otros podrían haber modificado sus sistemas de comunicación, desarrollando un lenguaje con sonidos guturales, chasquidos y vibraciones en la piel. Si la inteligencia y la tecnología avanzaron lo suficiente, ¿podrían haber aprendido a modificar sus propios cuerpos? ¿Se habrían fusionado con la tecnología, como los humanos están intentando hacer con la IA? ¿Podrían haber creado formas biomecánicas más eficientes, eliminando sus limitaciones físicas? Es posible que hayan alcanzado la inmortalidad biológica, evolucionando hasta no necesitar cuerpos físicos. Esto nos lleva a una teoría aún más inquietante. Si lograron este nivel de avance, ¿podrían haber dejado la Tierra mucho antes de que los humanos aparecieran? Acto 4. ¿Cómo se alimentarían hoy? Si los dinosaurios hubieran seguido evolucionando, su dieta también habría cambiado con el paso de millones de años. Ya no estaríamos hablando solo de gigantes cazando en la selva o de herbívoros pastando en campos interminables. Su alimentación habría evolucionado para adaptarse a un mundo con civilización, tecnología y sociedades organizadas. Los carnívoros, de depredadores a granjeros. Los grandes depredadores, como el Tyrannosaurus Rex, habrían encontrado en la caza su instinto natural. Pero, en una sociedad avanzada, ¿seguirían cazando o habrían adoptado métodos más prácticos para obtener alimentos? Algunos paleontólogos sugieren que, con inteligencia suficiente, los carnívoros podrían haber desarrollado granjas especializadas para criar y mantener su suministro de alimento. Granjas de animales específicos como los humanos crían ganado. Métodos de conservación avanzada, como carne cultivada en laboratorios, eliminando la necesidad de cazar. Sistemas de caza recreativa, donde el instinto predador no se pierda, pero sin alterar el equilibrio del ecosistema. Imagina un restaurante exclusivo para dinosaurios carnívoros inteligentes, donde se sirvan platos de carne sintética de alta tecnología que imiten el sabor de sus presas originales. Tal vez algunos dinosaurios evolucionados habrían adoptado una dieta similar a los humanos, combinando carne con vegetales, cereales y proteínas alternativas. Los herbívoros maestros de la agricultura global. Los dinosaurios herbívoros como el Triceratops o el Brachiosaurus podrían haberse convertido en los maestros de la agricultura. Su tamaño y fuerza habrían sido ideales para transformar vastas extensiones de tierra en campos de cultivo. Sus largos cuellos les habrían permitido acceder a plantas de gran altura, algo que podría haberse integrado en sistemas de agricultura vertical moderna. La evolución de la alimentación en sociedades avanzadas. En una sociedad avanzada, habrían dominado tecnologías para cultivar en cualquier entorno, desde selvas hasta desiertos, e incluso en ambientes controlados como ciudades flotantes o naves espaciales. Podemos imaginar mercados de alimentos gigantes donde los herbívoros intercambian semillas, frutas y vegetales únicos de su cultura, transformando la alimentación en un arte culinario sostenible. Los omnívoros y las nuevas dietas. Algunas especies podrían haber evolucionado hacia una dieta omnívora, adaptándose tanto a consumir carne como plantas. Esto habría generado una diversificación extrema en sus hábitos alimenticios, incluyendo platos gourmet creados específicamente para satisfacer sus necesidades metabólicas, dietas basadas en proteínas alternativas como insectos, algas o carne cultivada, integración de alimentos con suplementos tecnológicos diseñados para optimizar su salud y energía. Estos dinosaurios podrían haber desarrollado una gastronomía rica y variada, creando tradiciones culinarias que se conviertan en parte esencial de su identidad cultural. El lado ético de la alimentación.
En una sociedad avanzada, es probable que los dinosaurios inteligentes también habrían enfrentado debates éticos sobre su alimentación. ¿Es moral criar otras especies solo para consumirlas? ¿Podrían carnívoros y herbívoros coexistir en una sociedad pacífica o surgirían conflictos culturales? ¿Habría movimientos pro-vegetarianismo o defensores de la alimentación natural en su sociedad? Quizás, en lugar de cazar animales, algunos carnívoros habrían optado por diseñar alimentos sintéticos, eliminando la necesidad de matar para alimentarse. Alimentación en el futuro y el espacio. Si los dinosaurios hubieran desarrollado una civilización avanzada, es probable que también hubieran explorado el espacio en busca de nuevos recursos alimenticios. Cultivos en el espacio, granjas hidropónicas en naves espaciales o estaciones orbitales. Extracción de recursos extraterrestres, minerales y compuestos únicos que podrían integrarse en su dieta. Comidas comprimidas y ultranutritivas, ideales para viajes largos entre planetas. Tal vez, en un mundo donde los dinosaurios nunca se extinguieron, la alimentación no solo sería una necesidad biológica, sino también una expresión de su cultura, tecnología y ética. La evolución de la alimentación en sociedades avanzadas. Si los dinosaurios inteligentes hubieran desarrollado civilizaciones avanzadas, sus medios de transporte y estructuras urbanas serían radicalmente distintos a los de los humanos. La arquitectura, la movilidad y el diseño de sus ciudades estarían adaptados a sus cuerpos, tamaños y necesidades específicas. ¿Cómo se moverían los dinosaurios en un mundo altamente tecnológico? ¿Cómo serían sus ciudades si fueran la especie dominante del planeta? El diseño de sus ciudades. Las ciudades humanas están diseñadas para criaturas pequeñas y erguidas, pero un mundo dominado por dinosaurios inteligentes habría creado estructuras completamente distintas. Algunas especies podrían haberse agrupado en comunidades específicas, creando ciudades con sectores adaptados a sus necesidades. Ciudades en los árboles para especies más pequeñas y ágiles. Megaciudades subterráneas para especies nocturnas y carnívoras. Ciudades flotantes o en montañas para especies voladoras. Sus edificios podrían ser enormes estructuras bioadaptadas, con arquitectura basada en los patrones naturales de la evolución. En lugar de acero y vidrio, sus construcciones podrían estar hechas de materiales orgánicos autorreparables. Imagínalo, edificios que crecen y se regeneran, adaptándose automáticamente a los cambios ambientales. Transporte terrestre. Vehículos colosalmente eficientes. Los dinosaurios más grandes tendrían dificultades para usar vehículos pequeños como los autos humanos. En su lugar, habrían desarrollado sistemas de transporte masivo ultramodernos, diseñados para mover cuerpos enormes con eficiencia. Podrían haber creado trenes magnéticos de alta velocidad, diseñados para transportar especies de gran tamaño, carreteras dinámicas que se ajustan a la velocidad y peso de cada usuario, vehículos biotecnológicos, diseñados con tejidos vivos que se autorregeneran. Algunas especies más veloces, como los raptores evolucionados, podrían haber desarrollado exoesqueletos biomecánicos para aumentar su velocidad natural. Transporte aéreo. Ciudades entre las nubes. Las especies voladoras, como los descendientes de los pterosaurios, habrían convertido los cielos en su principal zona de transporte. Pero en lugar de aviones tradicionales, podrían haber desarrollado sistemas de vuelo natural asistido por tecnología. Aeronaves gigantes con alas biotecnológicas, capaces de planear sin combustible. Rutas de viento artificial, diseñadas para optimizar la energía de vuelo. Estaciones flotantes, sirviendo como centros de transporte aéreo y comercio intercontinental. Las ciudades aéreas serían verdaderas metrópolis suspendidas,
donde los dinosaurios voladores podrían vivir sin tocar el suelo. Transporte marítimo, dominando los océanos. Los océanos podrían estar habitados por dinosaurios marinos avanzados, quienes habrían desarrollado ciudades submarinas colosales. En lugar de barcos, podrían haber creado naves submarinas biotecnológicas, inspiradas en los organismos marinos, túneles oceánicos de alta velocidad, permitiendo transporte entre continentes, ciudades sumergidas, adaptadas a la vida bajo el agua sin necesidad de oxígeno externo. Los descendientes de los mosaurios podrían haber evolucionado hasta convertirse en una civilización submarina altamente avanzada. Y si han abandonado la Tierra, ¿dónde están ahora? Si los dinosaurios inteligentes evolucionaron a niveles tecnológicos más avanzados que los humanos, es posible que hayan colonizado otros planetas antes que nosotros. Civilización de dinosaurios espaciales. Reflexiones sobre su legado en el universo. ¿Podrían haber desarrollado tecnología de viaje interestelar? ¿Es posible que ya estén explorando la galaxia mientras nosotros apenas descubrimos el espacio? ¿Y si alguna vez regresan y nos consideran intrusos en su planeta de origen? Si una civilización de dinosaurios hiperinteligentes logró dominar la tecnología espacial, tal vez la Tierra fue solo su primer hogar y ahora existen en algún rincón del universo. ¿Qué pasaría si descubrimos su rastro en un planeta lejano? ¿Civilización de dinosaurios espaciales? Reflexiones sobre su legado en el universo. Si los dinosaurios inteligentes hubieran evolucionado hasta construir una civilización avanzada, no solo habrían desarrollado tecnología y ciudades, también habrían creado una rica cultura llena de arte, entretenimiento y expresiones sociales. En nuestra sociedad, la música, el cine y la moda han definido generaciones, pero en un mundo dominado por dinosaurios, ¿cómo serían estas expresiones culturales? ¿Habrían desarrollado su propio Hollywood? ¿Tendrían festivales de música con sonidos completamente diferentes a los nuestros? ¿Cómo se habría manifestado la creatividad en una especie tan distinta a la humana? El cine y la narrativa dinosaurio. El cine es una de las formas de arte más influyentes de la humanidad, pero en una civilización de dinosaurios, sus historias habrían tomado rumbos completamente distintos. Si en nuestro mundo hemos creado historias de héroes, villanos y criaturas mitológicas, ellos podrían haber desarrollado su propio universo narrativo con protagonistas de su propia especie. ¿Qué tipo de películas existirían en su sociedad? Historias de supervivencia épica, basadas en la vida prehistórica. Relatos de exploración planetaria, donde los dinosaurios buscan nuevas tierras en el espacio. Cine histórico, donde narran la evolución de su especie y el dominio del planeta. Pero lo más interesante es que su visión del mundo sería completamente distinta a la humana. ¿Habrían creado historias sobre la rebelión de los herbívoros contra los carnívoros? ¿Tendrían películas de terror basadas en criaturas mitológicas que nunca existieron? ¿O habría un Jurassic Park, pero con humanos como las criaturas exóticas enjauladas? En lugar de actores, podrían haber desarrollado tecnologías de hologramas o simulaciones virtuales, creando experiencias cinematográficas inmersivas donde los espectadores forman parte de la historia. La música, sonidos que los humanos nunca imaginaron. Si la música es una forma de expresión fundamental para los humanos, ¿cómo habría evolucionado en una sociedad de dinosaurios? Dependiendo de su fisiología, podrían haber desarrollado instrumentos completamente distintos a los nuestros. Especies con grandes pulmones podrían haber creado instrumentos de viento colosales, capaces de generar sonidos profundos y resonantes. Dinosaurios con crestas óseas podrían haber utilizado su propio cuerpo como un instrumento natural. Los carnívoros con vocalizaciones avanzadas habrían desarrollado música gutural, similar al canto de los monjes tibetanos o al metal moderno.
Las civilizaciones dinosaurio podrían haber desarrollado ritmos complejos inspirados en los sonidos naturales de su entorno. Ecos de la selva, ruidos subterráneos en cuevas, patrones de lluvia y viento. En un mundo moderno, su industria musical podría ser tan avanzada que habrían desarrollado sonidos imposibles de producir con las cuerdas vocales humanas. ¿Qué pasaría si su música estuviera compuesta con frecuencias que los humanos ni siquiera podemos escuchar? La moda dinosaurios vestidos. Si los dinosaurios inteligentes hubieran evolucionado, ¿habrían desarrollado una industria de la moda? Podemos pensar que no la necesitarían, pero la ropa no solo sirve para cubrir el cuerpo, sino también como una expresión cultural, de estatus y de identidad. Algunas posibilidades en su evolución textil podrían incluir vestimentas biotecnológicas que cambian de color y textura según la temperatura o el estado de ánimo. Ropas simbólicas usadas solo en rituales o eventos importantes. Exoesqueletos elegantes, diseñados para mejorar la postura o proteger ciertas partes del cuerpo. Los dinosaurios más pequeños podrían haber creado adornos inspirados en sus ancestros, mientras que las especies voladoras habrían diseñado capas y telas que les permitan planear mejor. Además, su ropa no solo sería funcional, sino que podría fusionarse con la tecnología, permitiéndoles cambiar de apariencia con un solo toque. ¿Sería una moda basada en instinto y colores llamativos? ¿O habrían adoptado patrones sutiles que reflejen su inteligencia y jerarquía social? Religión y filosofía, sus propias creencias. Los humanos han desarrollado miles de religiones y sistemas filosóficos, buscando explicaciones sobre el universo, la moral y la vida después de la muerte. Pero, ¿qué pasaría en una civilización de dinosaurios? ¿Tendrían dioses con forma de dinosaurio? ¿Hablarían de la energía vital como algo cíclico, basado en la naturaleza? ¿Verían la existencia como una lucha eterna entre especies? Dependiendo de su evolución, podrían haber desarrollado sistemas de creencias completamente distintos a los humanos. Algunas especies podrían haber adoptado filosofías pacíficas basadas en la coexistencia con el entorno. Otras podrían haber seguido un camino basado en la supervivencia del más fuerte, donde solo los más inteligentes y adaptados alcanzan un estado superior. Podría haber existido un Buda dinosaurio predicando el desapego a la violencia, o tal vez una religión basada en el culto a los depredadores supremos del pasado. Tecnología del entretenimiento, más allá de lo humano. Si los dinosaurios evolucionaron hasta desarrollar tecnología de entretenimiento, podrían haber creado experiencias de ocio que van mucho más allá del cine y la música. El futuro de las experiencias inmersivas. Realidades virtuales ultra inmersivas donde pueden experimentar vidas completamente diferentes. Sistemas de entretenimiento basados en bioquímica, estimulando partes específicas del cerebro para sentir emociones sin estímulos externos. Conexión mental con la tecnología, eliminando la necesidad de pantallas o interfaces físicas. Imagínate un mundo donde no existen consolas de videojuegos o cines tradicionales, sino experiencias donde los dinosaurios viven historias en primera persona dentro de su mente. Habrían trascendido la necesidad de ver películas o escuchar música, y en su lugar podrían haber desarrollado formas de arte y entretenimiento directamente conectadas a su conciencia. ¿Qué pasaría si sus recuerdos y emociones pudieran ser compartidos en una red colectiva, donde experimentan historias como si fueran parte de ellas? Este tipo de tecnología los llevaría a un nivel completamente distinto al nuestro, superando los límites de la creatividad humana. Esto no termina aquí. Lo que acabas de ver es solo una parte de la historia. Hemos explorado cómo habría sido un mundo donde los dinosaurios nunca se extinguieron, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo habrían manejado la economía y el comercio en su sociedad?
¿Podrían haber desarrollado inteligencia artificial antes que nosotros? ¿Y si en realidad nunca se extinguieron y siguen entre nosotros en las sombras? En la segunda parte, nos sumergiremos en las teorías más impactantes y aterradoras, explorando los secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber. ¿Y si los dinosaurios inteligentes fueron los verdaderos creadores de la Tierra y nosotros somos los invasores? No te pierdas la segunda parte de esta historia, donde revelaremos datos aún más sorprendentes sobre la civilización que pudo haber existido y tal vez aún exista. Suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación. Y dime en los comentarios, ¿crees que los dinosaurios podrían haber evolucionado hasta este punto? ¿O hay algo más que aún no hemos descubierto? Nos vemos en el próximo capítulo de Pasado, Presente y Futuro.